He intitulado a mi mensaje de esta tarde, mis hermanos, la despedida del apóstol Pablo. La despedida del apóstol Pablo. En el capítulo 16 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, el apóstol se despide de la iglesia de Roma. Acuérdense que era una carta, ¿verdad? Una epístola. Entonces una epístola siempre empieza con una salutación, saludando, ¿verdad? Pero siempre termina con una despedida, ¿no? Entonces se despide de los hermanos de Roma. Y a través de estas últimas palabras que les envió, la palabra de Dios nos revela varias verdades maravillosas. Primero, nos hace entender el por qué el apóstol Pablo escribió a los romanos este documento sin igual, que sin duda es una de las mejores, si no la mejor de todas las epístolas bíblicas, hermano. Un tremendo documento que les escribió, ¿no? La epístola del apóstol Pablo a los romanos es una de las principales, sino que es la mejor de todas las epístolas de la palabra de Dios. Y entonces el apóstol nos hace saber por qué les mandó este documento tan importante. La primera razón es que muchos de los hermanos de Roma habían sido frutos de su ministerio, o sus colaboradores inclusive, y los conocía perfectamente bien. O sea, no le estaba escribiendo a gente desconocida, no les estaba escribiendo a cristianos que no sabía si eran maduros o inmaduros, o principiantes o muy avanzados. No, le estaba escribiendo a gente bien conocida, hermanos. Gente que inclusive había trabajado con él en su equipo de trabajo, hermanos. Gente, hermanos, que él había ganado personalmente para Cristo, pero que se habían ido a vivir a Roma. Ahora formaban parte de la iglesia de Roma. Entonces, hermanos, les escribe este documento porque sabía que ellos estaban listos para poder ser alimentados en una forma tan profunda y tan grande. Una de ellas era la diaconisa Febe, de la iglesia de Cencrea. ¿Se acuerdan que ahí fue donde el apóstol Pablo se rapó la cabeza, ahí en Cencrea, ¿verdad? De ahí, de esa iglesia, Febe era diaconisa, que al parecer iba a visitar a los hermanos de Roma en esos días, por lo que el apóstol Pablo la recomienda ampliamente. Así empieza este capítulo, hermanos, 16, recomendando a la diaconisa Febe, que iba a ir a Roma a visitar a los hermanos. Fíjense, versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces llama a los hermanos a que sean buenos, hermanos, buenos hospedadores, a que traten bien a la hermana Febe, que los iba a ir a visitar de la iglesia de Cencrea, y que le ayudaran en todo lo que ella necesitara, porque ella era una persona que ayudaba a toda la gente, inclusive al mismo apóstol Pablo lo había ayudado, ¿verdad? Entonces, qué hermoso que empiece diciéndoles eso, y eso quiere decir que les tenía toda la confianza, hermanos, ¿verdad? De que la tratara bien, porque los conocía y sabían que ellos iban a hacer lo mejor por ella. Otros eran Aquila y Priscila, a quienes ganó para Cristo en Corinto, cuando trabajó con ellos haciendo tiendas, y quienes expusieron sus vidas defendiendo al apóstol Pablo y habían abierto su casa para que funcionara ahí una iglesia.
Fíjense, les escribe a ellos, ¿verdad? Se despide de ellos. Dice en el versículo 3 al 5, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. O sea, Priscila y Aquila habían abierto una iglesia en su casa. Algo que podemos ver con claridad es que la iglesia de Roma no se componía de una sola congregación, hermanos, sino de muchas pequeñas congregaciones que se reunían en casas, y cuando comenzó la persecución tuvieron que reunirse a escondidas en las catacumbas de Roma, que eran unos túneles y cuartos subterráneos en forma de laberinto que se usaban para sepultar a los muertos. Los hermanos de Roma empezaron reuniéndose en muchas casas. Y hermanos, en Corea tenemos la iglesia más grande del mundo, ¿verdad? Pero esa iglesia, hermanos, tiene tantos miembros que no se pueden reunir en ningún edificio, ni un estadio los puede, hermanos, albergar a todos. Entonces tienen que reunirse en casas, y son miles de casas donde los hermanos se reúnen. En la gran iglesia que tienen ahí en Seúl, hermanos, solamente se reúnen los pastores. Los pastores que vienen, hermanos, para estudiar la Biblia, para prepararse, para poder ir a predicar a sus congregaciones. Y se reúnen como 8,000 pastores cada semana. Pero los miembros de la iglesia se reúnen en casas. Entonces era algo parecido en Roma, hermanos. Ahí no tenían un templo, no tenían un lugar donde todos iban como aquí nosotros, que venimos aquí a Bonita a alabar al Señor. Entonces en cada casa había una iglesia, hermanos. Los nombres que siguen son algunos de los hermanos que se congregaban en la casa de Aquila y Priscila, entre los cuales había parientes del apóstol Pablo. Entonces empieza a mencionar a hermanos que se reunían allí en la casa de Priscila y Aquila. Versículo 5 dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Fíjense, hermanos, todos los hermanos que se reunían ahí con Priscila y Aquila, y sin duda que había más hermanos, pero esos eran unos de los que Pablo conocía muy bien, y les manda saludos específicos a cada uno por nombre, ¿verdad? Y dice alguna característica de cada uno de esos grandes hermanos, ¿verdad? Otro hermano que abrió su casa para organizar una iglesia fue Aristóbulo, donde se congregaba Herodión, que también era pariente del apóstol Pablo. Fíjense, eso está en los versículos 10 y 11. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Entonces en la casa de Aristóbulo había otra pequeña congregación, hermanos. Y ahí se congregaba Herodión, que era otro pariente del apóstol Pablo. Una tercera congregación pequeña era la de la casa de Narciso.
versículo 11 dice: saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. La congregación de la casa de Narciso se distinguió por tener varias mujeres muy activas. Fíjense, versículo 12: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Y luego dice que también se congregaban allí en la casa de Narciso Rufo y su madre, a quien el apóstol Pablo quería como si fuera su propia madre. Fíjense, versículo 13: saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y mía. ¿Verdad? Algunos piensan que Rufo era hermano del apóstol Pablo y que su mamá pues era mamá de los dos, ¿verdad? Pero es muy probable que si fuera su propia madre, ¿verdad?, él hubiera dicho: saluden a mi mamá, en lugar de decir a la madre de Rufo y mía, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que era una hermana que quería tanto al apóstol Pablo, que pues él la consideraba como su mamá. Y así pasa a veces en las congregaciones, ¿verdad? Que hay hermanas tan buenas, tan hermanos cariñosas, tan amorosas, que los jóvenes dicen: tú eres mi mamá, ¿verdad? O los mismos hermanos: hermana, usted yo la veo como si fuera mi madre, ¿verdad? Y así pasaba con la mamá de Rufo, que Pablo la llegó a considerar también su propia madre, y le manda saludos. Ella se reunía también en la casa de Narciso. La cuarta congregación pequeña se menciona en el versículo 14. Fíjense lo que dice: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Eran otros hermanos que se congregaban en otro lugar, verá toda esta lista. Y la quinta congregación se menciona en el versículo 15. Dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Así que, hermanos, por lo menos se mencionan 5 diferentes congregaciones donde los hermanos se reunían a adorar el nombre del Señor, ¿verdad? Finalmente el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a que se saluden unos a otros con ósculo santo, y les da saludos de todas las iglesias. Eso está en el versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermanos, ¿qué es el ósculo santo? Pues es un beso. Es un beso, hermanos. Verá que se daban los hermanos. Un beso limpio, un beso de cariño, de amor sincero, ¿verdad? Nosotros, hermanos, en nuestra cultura mexicana acostumbramos besarnos unos a otros entre sexos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le doy un beso a las hermanas me dan un beso a mí. Entre los hombres no acostumbramos besarnos, pero sí darnos un apretón de manos, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga, nos damos un apretón de manos. Eso vendría siendo para nosotros el ósculo santo, hermanos. O un abrazo, hermano, que Dios le bendiga, le damos un fuerte abrazo a nuestro hermano, ¿verdad? O para patentarle nuestro amor, nuestro cariño como hijos de Dios, unos y otros, ¿verdad? Entonces es lo que el apóstol Pablo le dice a todos esos hermanos que conocía también tan profundamente. Los exhorta para que se amen pues los unos a los otros. Ahora, hermanos, esa fue una razón porque el apóstol les escribió esa epístola tan grande, porque él los conocía, porque eran hermanos maduros en la fe, eran hermanos que él mismo había ganado, y algunos que hasta habían sido sus colaboradores,
o que eran sus parientes. Él los conocía muy bien, ¿verdad? La segunda razón por que el apóstol Pablo les envió a los hermanos de Roma una epístola tan profunda y maravillosa fue el prepararlos para que pudieran enfrentar a los que se oponían a la doctrina del Señor. Por eso les escribió esa epístola, hermanos, tan doctrinal, tan profunda, porque había muchos que estaban desviando a las iglesias, hermanos. Y él quería que los hermanos estuvieran bien preparados, bien firmes en lo que habían creído, hermanos, y que no se dejaran mover de esas convicciones que tenían. Tristemente, desde entonces había falsos hermanos que querían engañar y desviar del verdadero evangelio a los demás. Así que los hermanos necesitaban conocer a fondo la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Él estaba bien preocupado, hermanos, porque los hermanos no fueran engañados, ¿verdad? Y por eso les escribe, para que estén listos a defenderse, hermanos. Gracias a Dios, en los hermanos de Roma, el apóstol Pablo encontró personas dispuestas a aprender y sobre todo a obedecer lo que les había enseñado, por lo que sabía que muy pronto tendrían la victoria sobre el enemigo. Versículos 19 y 20 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjense, hermanos, lo que Pablo tenía la convicción, ¿verdad?, de que ellos iban a salir victoriosos en esa lucha contra el enemigo. El día de hoy, cuando estamos viviendo los días en que más se ha proliferado la falsa doctrina, o doctrina de demonios, como la llama la palabra de Dios, y cuando vemos ocurrir la más grande apostasía de todos los tiempos entre miles y miles de cristianos, los verdaderos hijos de Dios, deberíamos interesarnos más y más en conocer a fondo las Sagradas Escrituras, y particularmente la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que nos capacitará maravillosamente para enfrentar los embates del enemigo. Hermanos, la epístola a los romanos ha sido una bendición siempre. Fue, hermanos, esta la epístola que estudió Martín Lutero. Ahora que acabamos de celebrar la Reforma el 31 de octubre, hermanos. Martín Lutero estudió la epístola a los romanos. Y ahí es donde se dio cuenta, hermanos, de todas las mentiras que se estaban enseñando. De que se podía comprar la salvación, hermanos, pagando las indulgencias que mandaba el Papa. Y él encontró que dice: el justo por la fe vivirá. Que la salvación no cuesta nada, hermanos, es gratuita. Es por la fe, es creyendo en el Señor, y gracias a esa enseñanza del libro de Romanos
hermanos, a ese estudio profundo que él tuvo, pudo iniciar la reforma del siglo XVI, hermano. Y pudo salvar, hermanos, a muchas personas a que regresaran a las Sagradas Escrituras, hermanos. Las pudo salvar del mal, de la desviación tan grande en que había caído la iglesia oficialista, y que regresaran al camino del Señor. Entonces, hermanos, ese es otro ejemplo. No solamente los romanos cuando recibieron la epístola, pero a lo largo de la historia, esta epístola ha sido de gran bendición. La tercera razón del apóstol Pablo para escribir la epístola a los romanos fue sin duda que al haber muchas congregaciones pequeñas en Roma, como ya lo mencionamos, hubo la necesidad de más pastores capacitados para pastorear el rebaño del Señor. O sea, no nomás era un pastor con una gran congregación, sino un montón de iglesias pequeñas, pues cada iglesia necesitaba su pastor y tenían que estar bien preparados. Entonces tienen que escribirles algo más profundo para que estuvieran listos para poder dirigir el rebaño del Señor. Por medio de la epístola, el apóstol Pablo los capacitó. Es importantísimo que nosotros también nos capacitemos con esta preciosa epístola para agradar a nuestro Dios como los hermanos de Roma lo hicieron. El apóstol Pablo culminó la epístola enviando los saludos de varios hermanos, entre ellos su amanuense Tercio. Tercio, o sea, el que escribió la epístola a mano, así con su puño y letra, fue Tercio. Pero por supuesto, el apóstol Pablo se la dictó, ¿verdad? Es la epístola del apóstol Pablo. Pero Tercio fue el que la escribió con su puño y letra. Y ahí él también se incluye y dice, yo Tercio que escribí la epístola, ¿verdad? También yo les mando mis saludos, hermanos. Fíjense, vamos a ver en el versículo 21 al 23, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y por último, les envió sus mejores deseos de que la gracia del Señor Jesucristo fuera con ellos, de acuerdo al ministerio que había estado oculto en el pasado, pero que ahora se había manifestado, de acuerdo al misterio que había estado oculto en el pasado, pero que ahora se había manifestado y dio toda la gloria a Dios. Versículos 25 al 27 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El misterio del que termina hablando el apóstol Pablo es la realidad de que un día los gentiles también conoceríamos a Dios y obtendríamos la salvación eterna que el Señor Jesucristo logró para nosotros al morir en la cruz del Calvario. En la epístola a los Colosenses 1, 26 al 28, el apóstol Pablo lo explicó mucho mejor. Fíjense lo que dice. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. En otras palabras, Dios ya tenía planeado que el evangelio llegara a ti y a mi hermano. Ya tenía planeado, pero era como un misterio, o sea, no era claro, no se había declarado bien claramente. Entonces los judíos pensaban que nomás ellos eran el pueblo de Dios, porque había estado oculto ese misterio, pero un día Dios lo reveló. ¿Cuál era el misterio? Que Jesucristo también iba a estar en nosotros, los gentiles. Amén. Que nosotros también íbamos a alcanzar su gracia, hermanos, y que también íbamos a ser parte del pueblo de Dios. Así, la epístola a los romanos quedaría consignada como una de las más grandes joyas que los cristianos de todos los tiempos heredaríamos y que nos haría entender con precisión lo que Dios estableció para su santa iglesia, formada por cada uno de nosotros. Démosle honra, gloria y alabanza para siempre. Amén. Hermanos, el día de hoy yo le quiero dar gracias a mi Dios, porque, hermanos, me permitió predicarles versículo por versículo toda la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y fue un proyecto muy difícil para mí, hermanos, que me llevó muchísimas horas. Pero trabajé, hermanos, siempre con la convicción de que esto era un alimento sólido para todos ustedes. Les doy las gracias a los que me siguieron desde el comienzo hasta el día de hoy. Y espero que haber meditado en esta preciosa epístola haya sido de bendición para sus vidas. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano.